Luego de casi 8 años de intensa labor, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco concluyó los trabajos de restauración y puesta en valor de la zona arqueológica de Cotacalle, ubicada en el distrito de San Sebastián, con una inversión de más de 13.285.000 soles. En la zona arqueológica de Cotacalle se logró recuperar 110 recintos construidos con piedra y barro de la época prehispánica, 15 muros de contención y plataformas, así como una calle principal y 4 calles secundarias. Durante los trabajos de investigación arqueológica se estableció que Cotacalle, durante la época inca, fue un poblado de mitmas, de diferentes procedencias y especialidades: ceramistas, canteros, metalurgos, tejedores, joyeros, médicos y arquitectos. Asimismo, durante las excavaciones arqueológicas se recuperó gran cantidad de objetos de cerámica, como ollas, aríbalos, cuencos, escudillas, platos, jarras, urnas funerarias y otros, correspondientes a las épocas Inca clásico, Inca de transición, a la época colonial y republicana, con características singulares y de procedencias diversas: pacajes, chachapoyas, nazca, chimú, chancay, racchi, sillustani, entre otros. De igual modo se hallaron objetos de metal, joyería, instrumentos médicos, herramientas de tejido, objetos y herramientas de construcción e instrumentos musicales de la época prehispánica. También se recuperó un mínimo porcentaje de objetos de oro, un tupo inca y una hebilla de zapato colonial, y aleaciones metálicas de origen altiplánico, tanto de la época inca como de la colonia. Cotacalle fue descubierta por el insigne arqueólogo cusqueño Luis Barreda Murillo. Ahora, gracias al trabajo de nuestros profesionales especialistas y personal de obra, hemos recuperado este magnífico conjunto arqueológico, refirió el arquitecto Freddy Escobar Samayoa, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Permítame en principio saludar y recordar a nuestro querido profesor, el arqueólogo Luis Barreda Murillo, que, como ustedes saben, ha sido uno de los principales profesionales de la arqueología del Cusco, y las cuales ha sido artífice de su descubrimiento. A pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando, hemos dado casi 3.000 puestos de trabajo y todavía continuamos con esto, y no hemos fallado, creo, a pesar de las dificultades, ni con el personal interno ni con el personal que se ha incorporado en cada uno de nuestros proyectos. Permítame por ello agradecer en principio, con la venia de la residente, a quienes están ahora participando en esta importante entrega. Pero también agradecerle a la arqueóloga y a su equipo técnico que, a pesar de la pandemia, a pesar de los sufrimientos que han tenido, han estado siempre pendientes de esta obra. En nombre del señor ministro, en nombre de nuestra señora viceministra, quiero agradecer y encargarle de verdad. Y quisiera que esta obra, en homenaje a nuestro querido amigo Lucho, sea conservada en su plenitud, quienes estarán seguramente en la continuidad de acciones tienen un compromiso muy importante. Sigamos trabajando en ello, en la certeza, en la esperanza de seguir construyendo nuestro futuro a través de lo que sabemos hacer, la conservación del patrimonio. El 13 de noviembre del 2013 se dio inicio a la ejecución de la obra, que fue concluida el 31 de mayo del 2021. Debido al riesgo de invasiones, la zona arqueológica fue delimitada con un cerco perimétrico y cuenta con una caseta de control y vigilancia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.